Bueno, una vez más, bienvenidos a este tercer video. Eh, Vamos a empezar a discutir algunos principios de la fisiología y obviamente si pensamos al intermitente como un entrenamiento aeróbico, deberemos ponernos en claro algunas cosas relacionadas a los principios básicos del consumo de oxígeno. Y la idea de este video es simplemente plantearnos algunos conceptos generales. Obviamente el consumo de oxígeno se mide, se analiza y se toma en cuenta desde hace muchos años, muchísimos años, un siglo, como verán ahí con algunos instrumentos un poco antiguos. Hoy, analizadores modernos nos permiten analizar algunas cosas de forma más práctica y más útil y en más masividad. Ahora, indudablemente, hay algunos elementos que se confunden también en relación al consumo máximo de oxígeno, la velocidad aeróbica máxima y ese tipo de temas, que vamos a intentar dar nuestro punto de vista y aclarar algunos conceptos. Vamos a intentar discutir entonces acerca de cómo y para qué el consumo de oxígeno, las evaluaciones, los principios fisiológicos, diferenciar claramente lo que es la velocidad aeróbica máxima de la velocidad de consumo de oxígeno, que son dos cosas distintas, y obviamente aplicar algunas evaluaciones. A lo largo de todo el curso vamos a analizar algunos de estos temas en algunos puntos concretos ahora. Pero empezando de lo más básico, el consumo de oxígeno es la tasa a la cual un individuo consume oxígeno durante un esfuerzo y obviamente el máximo consumo de oxígeno es la máxima tasa, la máxima cantidad de oxígeno por unidad de tiempo que un individuo es capaz de consumir y esto obviamente se logra en un esfuerzo relativamente prolongado aeróbico, sea tanto un esfuerzo progresivo o un esfuerzo estable, pero nunca se puede alcanzar el máximo consumo de oxígeno en términos menores a 3 minutos, por ejemplo. Algunos tardan inclusive un poquito más. Se puede expresar como valor absoluto, es decir, litros de consumo de oxígeno por persona, por minuto. Esto en general se utiliza en los entrenamientos, en el canotaje, porque un remero, en el remo, un remero puede, no importa cuánto pese, porque no hace resistencia sobre el agua, porque lo traslada al bote. Entonces es muy importante, si es muy grande y tiene mucho consumo de oxígeno absoluto, es mejor remero. Ahora, en otros deportes no, porque el peso genera una resistencia en sí mismo. Entonces, en la mayoría de los deportes, e inclusive a nivel sedentario, hasta para determinar un trasplante de corazón, lo que se utiliza son los valores relativos, es decir, la cantidad de oxígeno en mililitros que un sujeto es capaz de consumir por minuto por kilo peso. Y en función de esto, a partir de ahí, se toma este valor en general más importante sacando el deporte que ya mencioné. Por otro lado, cuando hablamos de un METS o un equivalente metabólico, es el consumo de oxígeno que se mide en reposo absoluto en un sujeto, que se calcula en 3,6 mililitros de oxígeno por kilo peso por minuto. Esto, los cardiólogos lo usan mucho, si hablan de 10 METS, es que es 3,6 por 10. En deporte, la verdad que no lo usamos mucho, pero si uno lee una ergometría de un cardiólogo va a encontrar la expresión en METs. En realidad es una forma diferente de expresar consumo de oxígeno en mililitros, kilo peso, es lo mismo. Obviamente, si uno analiza la población humana, desde ese consumo de oxígeno en reposo absoluto, nadie ha descrito nunca a alguien que tenga 100 mililitros o más de consumo de oxígeno kilo peso por minuto. Los mayores consumos de oxígeno los encontramos en algunos deportes como en ciclismo, esquí de cross o pedestrismo. Ahí se han descrito los mayores consumos de oxígeno. Se dice que hay unos valores típicos, nadie ganó nunca la Tour de France si tiene menos de 70 mililitros de consumo de oxígeno. Un futbolista está cercano, un buen futbolista cercano a los 60 mililitros por kilo peso por minuto, un sedentario entre 30 y 40, ese es el rango, que como todos los rangos humanos son rangos no de alguien tiene más de 1000 que el otro, sino son rangos más cercanos. Lo mismo pasa con la talla, lo mismo pasa con el peso, los rangos son acotados. Si uno analiza el consumo de oxígeno, lo puede analizar, como dije antes, en dos tipos de esfuerzo, un esfuerzo progresivo o un esfuerzo estable. Lo habitual que lo hagamos es un esfuerzo progresivo. En un esfuerzo progresivo el consumo de oxígeno va desde los valores de reposo y va aumentando linealmente. En términos prácticos a veces no es tan lineal, pero si uno tira una recta logarítmica es lineal. Entre el reposo y el máximo consumo de oxígeno, el aumento es lineal.
fue toda la vida así, fue descrito por Hill hace muchísimos años, y ya Hill decía que había un momento donde por más que aumente la velocidad, el consumo de oxígeno no aumentaba. Ahí ven la línea recta que hay un momento que se meseta. Ese amesetamiento es lo que se llama un criterio de V2 máximo. Si nosotros en una prueba de V2 máximo encontramos el amesetamiento, quiere decir que ese sujeto llegó a su máximo consumo de oxígeno. La línea puntuada plantea cuánto el consumo de oxígeno debería haber aumentado, y esa diferencia entre esa línea y la real es lo que se llamó deuda de oxígeno, que hoy está bastante discutido el tema, pero bueno, ahí Hill lo describió como deuda de oxígeno hace ya un siglo. ¿Todas las personas llegan a ese amesetamiento? No, claro que no. Si las personas están mal entrenadas o no tienen un adecuado rendimiento, se agotan antes de llegar a su propio consumo máximo de oxígeno. Y esto a veces es muy importante de entender porque si una persona yo la mido desentrenada y no lleva su máximo consumo de oxígeno, después la entreno 8 a 12 semanas, ahora va a poder llegar a su máximo consumo de oxígeno. Y se describe en la bibliografía como que esa persona aumentó el consumo de oxígeno. Bueno, acá esto lo podemos discutir. Si en una primera prueba ese sujeto terminó a 12 kilómetros por hora con 40 mililitros de consumo de oxígeno relativo por kilo peso por minuto, pero terminó con un lactato de 4 milimoles y terminó con un cociente respiratorio de 0,95, ese sujeto no es que llegó a su máximo consumo de oxígeno, sino se agotó antes por desentrenamiento. Claro, entrena y ahora va a llegar a 50 mililitros, pero va a llegar a 50 mililitros con un lactato de 8 y con un cociente respiratorio de 1,1 y con un amesetamiento. Ahora sí tiene todos los criterios de consumo máximo de oxígeno. Uno lee un paper y el paper que va a decir, ese sujeto aumentó el consumo de oxígeno un 25%. Y uno dice, no, pará. Es que antes no tenía criterio de consumo máximo de oxígeno, no aumentó el máximo consumo de oxígeno, ahora llegó a su consumo de oxígeno genético. Porque en realidad, una de las principales variables que uno hoy entiende es que el consumo de oxígeno no es entrenable. Es tan genético como la talla, el color de ojos. Por lo tanto, ¿qué entrenamos cuando entrenamos en las áreas de consumo de oxígeno? Bueno, todo esto es una enorme y gran discusión que vamos a hacer seguramente en el video 7 y 8. Ahora, el problema es que también durante muchos años se dijo que si vos tenías un determinado consumo de oxígeno a una determinada velocidad, para mejorar la velocidad de carrera, lo único que podías hacer era mejorar el consumo de oxígeno. Vos mejorabas el consumo de oxígeno, corrías más rápido. Y esto no es menor, porque todas las pruebas de medición indirecta de consumo de oxígeno están basadas en este elemento. Dos personas que corren a la misma velocidad tienen el mismo consumo de oxígeno. Es un grave problema pedagógico y un grave problema fisiológico si lo entendemos de esa manera. Porque en realidad, si el consumo de oxígeno no es entrenable, y si dos personas a la misma consumo tienen la misma velocidad, y la velocidad preside el consumo de oxígeno, nosotros creemos que la única manera de aumentar la velocidad de carrera es aumentando el consumo de oxígeno, y esto la verdad que no es así. La diferencia entre velocidad y consumo de oxígeno de dos personas puede ser hasta del 18%. Acá tenemos un grave problema de discusión. Fíjense cómo las personas que tienen la misma velocidad pueden tener muy diferente consumo de oxígeno, la misma velocidad, muy diferente consumo de oxígeno. Ahora, claro, si promediamos, podemos decir, hay una línea regresiva, yo tengo esta velocidad, tengo este consumo de oxígeno. Puede ser muy bonito hacer un test, desde el test de Cooper al yo-yo test, el test que quieran, y decir, yo predigo que como tardó tanto tiempo a tal velocidad, tiene tal consumo de oxígeno. Queda muy lindo en un informe, pero es una mentira absoluta, por lo menos no absoluta, pero con un margen de error del 20% como mínimo, que es un horror. Por lo tanto, en realidad hay que descartar esta idea de que a una determinada velocidad todo el mundo tiene el mismo consumo de oxígeno. Es un gravísimo error. Gravísimo error. Todas las fórmulas, desde la vieja, el nomograma de Astran que hacíamos hace 25 años, a la que quieran, utilizan fórmulas bajo este concepto. Por lo tanto, yo no digo que esté mal informar esta fórmula, lo que digo es, sabe que le está cerrando por un 20%. No tiene ningún sentido. No le está cerrando la velocidad, le está cerrando al dato que decís tiene 60 mililitros de consumo de oxígeno. Una cosa que no es real, digo, no es real, muy pedagógica, pero no es real.
Si nosotros analizamos la vieja fórmula de consumo de oxígeno igual a volumen minuto por diferencia arteriovenosa, que el volumen minuto es igual a frecuencia cardíaca por volumen sistólico, es una fórmula también muy linda, pero inaplicable. Nosotros ni medimos el volumen sistólico ni medimos la diferencia arteriovenosa. Cuando medimos consumo de oxígeno, lo que utilizamos a partir de esta fórmula, que es el volumen expiratorio, es decir, la cantidad de aire que nosotros respiramos por minuto, y analizamos la cantidad de oxígeno del aire inspirado y la cantidad de oxígeno del aire expirado. A partir de esa diferencia, multiplicándola por el volumen de aire, sabemos el oxígeno que consume un sujeto. Vamos a suponer un buen atleta corriendo a su máximo consumo de oxígeno, más o menos pasan por sus pulmones 150 litros de aire y se dice que el volumen expiratorio y el volumen inspiratorio son iguales. Por lo tanto, se toma volumen expiratorio. Digamos, cuando medimos consumo de oxígeno, una de las cosas que medimos es el flujo de aire. Después vamos a medir la fracción inspirada de oxígeno, el aire que inspiramos a altura del mar, digamos, a nivel del mar, tiene el 21% de oxígeno, el resto no es oxígeno. Y la fracción expirada de oxígeno, es decir, la cantidad de oxígeno que eliminamos en el momento de la expiración, en el consumo máximo de oxígeno, es variable, pero cercano al 17%. Estos son datos teóricos, pero de un paciente que podría ser un paciente normal, un atleta. Por lo tanto, si nosotros de 150 litros de aire que expiramos e inspiramos, la diferencia de oxígeno entre el aire que sale y el aire que entra es de un 4%, quiere decir que el real consumo de oxígeno que quedó en nuestro cuerpo de 150 litros es un 4%, lo que representaría 6 litros de oxígeno por minuto. Ese sería, en este dato hipotético, en este ejemplo, sería el consumo de oxígeno absoluto de ese atleta, que si pesaría 80 kilos, 6.000 dividido 80 daría que ese sujeto tiene 75 mililitros de oxígeno por kilo peso por minuto y sería un atleta de alto nivel. Por ejemplo, podría ganar una Tour de France. O podría ser un maratonista de nivel. Estos son los datos que habitualmente hacemos cuando lo medimos. Obviamente, si los componentes de la carga son de tipo, intensidad, volumen o duración, frecuencia y progresión, los famosos 5 componentes de la carga, y nosotros estamos hablando de entrenamiento aeróbico, si definimos la intensidad a la cual vamos a entrenar, a partir de la intensidad ya nos define volumen, duración, frecuencia, todo. Hay dos maneras de obtener intensidad desde el punto de vista fisiológico. Dos maneras, y solo dos. O es umbral, o es velocidad crítica, velocidad umbral anaeróbico o umbral lactácido, o es velocidad aeróbica máxima, velocidad de consumo de oxígeno. Son los dos parámetros que fisiológicamente podemos tener, y no más que eso. Después, obviamente, podemos tener parámetros de test, parámetros de competencia, parámetros de rendimiento, pero desde el punto de vista fisiológico, son esos dos parámetros los que nos permiten obtener conclusiones. Entonces, vamos a mostrar una prueba normal de consumo de oxígeno, cómo se maneja los principales valores fisiológicos que se manejan en una prueba normal de consumo de oxígeno. Estamos hablando de reposo hasta el máximo consumo de oxígeno, una prueba que va a durar en general entre 6 y 15 minutos, puede haber otras variables, pero en general es esta la duración. El consumo de oxígeno va a aumentar en forma lineal hasta que llegue un momento que se meseta, como habíamos dicho antes. Ahora, si a esto le agregamos la curva del lactato, después vamos a ver que yo voy a decir lactato y ácido láctico como sinónimos, aunque no lo son desde el punto de vista pedagógico, después voy a explicar en el video, creo que el 6 o 5 voy a explicar bien esto. Si uno analiza esta curva de lactato o ácido láctico, va a encontrar que pedagógicamente, en términos teóricos, no se dan todos los sujetos de la misma manera, pero en términos teóricos, la concentración de lactato en sangre tiene 3 grandes fases, como dijimos en las fases de Skinner y McLelland. Una primera fase donde el lactato se mantiene en valores de reposo. Una segunda fase donde aumenta, pero hay una tasa de producción y una tasa de remoción equilibradas. Y una tercera fase donde se va para arriba. A partir de esas 3 fases tenemos las fases que describimos.
Si analizamos como último elemento la frecuencia cardíaca en un atleta entrenado, vamos a tener una línea recta hasta un punto donde la frecuencia cardíaca sigue aumentando, pero la progresión de aumento es menor, no aumenta de la misma manera. Esto se debe probablemente a que el aumento del lactato produce en la fibra muscular funcionante protones, aumento de dióxido de carbono, disminución del pH, y este es el fenómeno que favorece la redistribución del flujo local. Entonces le manda más sangre al músculo funcionante, pero no necesita aumentar tanto la frecuencia cardíaca. Este punto es lo que alguna vez se conoció con el nombre de principio de Conconi, que quizás de todo esto es lo más discutido, pero que uno lo ve en atletas entrenados que esto ocurre perfectamente bien. Obviamente que si acá está el consumo máximo de oxígeno, de acá para acá, todo es aeróbico. Todo es aeróbico. La tercera fase la hemos leído muchas veces como una fase de transición aeróbico-anaeróbico. Yo, como expliqué recién, el lactato, si no hay aumento del lactato, no hay aumento del consumo de oxígeno. Por lo tanto, para mí es una fase exclusivamente aeróbica, aunque tengamos un componente glucolítico mayor. El componente glucolítico mayor, para mi gusto, desde el punto de vista del porcentaje bioenergético, es despreciable, pero es muy importante desde lo fisiológico. Esta es mi opinión. Después tenemos el punto de quiebre del lactato, que va muy parecido al punto de quiebre de frecuencia cardíaca, que primero se le llamó umbral anaeróbico, esto después lo vamos a volver a discutir, pero resumiendo, y alguien dijo, che, no, si le llamamos umbral anaeróbico estamos confundiendo, pareciera que por encima de este umbral es anaeróbico, no, cambiémosles el nombre. Entonces alguien dijo, no, pongámosles umbral lactácido o umbral del lactato. Ahí está con falta ortográfica, con C. Bien, otros que le llamaron máximo estado estable del lactato. Dijeron, che, escúchame, esa es la velocidad máxima a la cual el lactato se mantiene estable entre la producción y la remoción. Por lo tanto, llamémosle umbral, llamémosle máximo estado de lactato. Pero es todo lo mismo, es el mismo punto, la misma área. Algunos dicen, che, no existe un punto, es una zona, es un área. Bueno, pero desde el punto de vista pedagógico es el mismo punto. Y finalmente, el umbral aeróbico, que es el área donde, el punto donde separa que el lactato empezó a aumentar. Es decir, es la diferencia entre fase 1 y fase 2. Estas son las tres áreas aeróbicas. Llámenle como quieran, pero aeróbico de alta intensidad o potencia aeróbica es lo más fisiológico, algunos le llaman consumo de oxígeno, inclusive a la primera parte algunos le llaman superaeróbico, pero está en esta tercera fase. Otros le llaman aeróbico de baja intensidad o trabajos de capacidad aeróbica, y a otros le llaman subaeróbico, y bueno, el trabajo regenerativo inicial. Obviamente acá nosotros tenemos diferentes elementos que hacen. Esta área es un área que utiliza como sustrato o lipólisis o ácidos grasos, si es arranca con eso, o si es después de un trabajo con gran concentración de lactato, es un área que usa como sustrato el lactato. Esta es un área básicamente que hace una combinación lipolítica-glucolítica, o lactato también remociona mucho, y esta es un área básicamente glucolítica. Obviamente, trabajo continuo en fase 1, fase 2. No hay trabajo continuo en la fase 3. Bueno, hay muchos elementos que hacen de esta discusión, pero desde principios del siglo pasado ya se discutieron estos temas, donde se analiza una relación entre el consumo de oxígeno y la concentración del lactato, e inclusive aparece Owles, el primero que comprobó que se podía mantener un esfuerzo de intensidad moderada sin elevación de la concentración del lactato, y eso fue lo que se llamó punto de Owles, 1930, que después se le llama umbral anaeróbico a partir de los estudios Wasserman de la década del 60. Es más o menos lo conocido. Obviamente, en algún momento de la década del 70, Mather determina esto que fue 4 milimoles de ácido láctico, y acá apareció toda una gran discusión, porque en realidad después se supo que no era 4 exacto, que era variable, pero que era cercano a 4, pero no 4. E inclusive, después, bueno, aparece esto del máximo estado estable del lactato. La regla mnemotécnica para acordarse es que entre fase 1 y fase 2, digamos, umbral aeróbico
es 2 milimoles de lactato más menos 1, en un rango de 1 a 3. El punto de umbral lactato o de máximo estado estable de lactato, el OBLA o el umbral anaeróbico, como quieran llamarle, es 4 milimoles más menos 2, es decir, de 2 a 6. Y finalmente el consumo de oxígeno se encuentra en 10 milimoles de lactato más menos 3. Esta sería una regla neumotónica, técnica de entender que no es un punto sino un rango y que esto es muy individual. Y que nos podría aproximar a la realidad. Si hablamos en términos de frecuencia cardíaca, consumo de oxígeno es máxima frecuencia cardíaca. Cuando hablo de máxima frecuencia cardíaca, no hay ninguna fórmula que la predice. La frecuencia cardíaca se mide, no se predice, digamos, y la fórmula llamada de Astran, de carbono, como quieran llamarle, existe, es real. Cada persona tiene una frecuencia cardíaca en un rango personal. El umbral lactácido se encuentra más o menos en un rango entre el 65 y el 90% de la frecuencia cardíaca, y el umbral aeróbico se encuentra en un rango entre el 45 y el 65% de la frecuencia cardíaca máxima. Lo que sí es verdad es que cada persona tiene un punto. Yo mi umbral lo encuentro a 140 latidos. Y siempre es lo mismo. Va cayendo un poquito por año, pero siempre está ahí. Digamos, si vos encontrás la frecuencia cardíaca umbral de un sujeto, esa es la frecuencia cardíaca. Para ese sujeto puede ser sostenida en el tiempo. ¿Sí? Pero no se puede intercambiar. Obviamente acá aparecen todos los diferentes autores que hablaron de diferentes formas lo mismo, pero en general los nombres más comunes son umbral anaeróbico, OBLA o onset blood lactic accumulation, digamos, acumulación de ácido láctico en sangre, umbral lactácido o máximo estado estable de lactato son los nombres más conocidos. En ese punto también hay un hecho muy importante que es el punto donde se descarga la secreción adrenalínica y por lo tanto es un punto donde se dice que el sedentario por encima de ese punto no debería entrenar porque tiene mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Como aumenta, algunos dicen, che, como aumenta la secreción simpática de adrenalina, eso genera un aumento de la glucólisis y eso es lo que genera un aumento del lactato, y no la falta de disponibilidad de oxígeno. Entonces ahí sí está claro que la glucólisis es prioritaria, tanto aeróbica como anaeróbica, la glucólisis es prioritaria. Y a partir de acá, de este umbral, solo los trabajos pueden ser fraccionados, no hay trabajos continuos de entrenamiento. Entonces, por encima del umbral, el trabajo es fraccionado, debajo del umbral, lactácido, el trabajo puede ser continuo fraccionado. Como aumenta el lactato y aumenta la amortiguación del lactato, lo que va a ocurrir es un aumento de la frecuencia ventilatoria, muy fácilmente percibible, y este es un indicador clínico muy importante de que superó el umbral. Entonces, generalmente al sedentario uno le puede decir, mira, anda todo lo rápido que quieras, pero nunca te agites. Si te agitas, quiere decir que pasaste ese umbral. Y es un indicador de percepción subjetiva de esfuerzo que es muy útil y que en términos de escala de Born modificada, es decir, de 0 a 10, lo encontramos en términos de valor 6 o 7 de la escala de Born. Si la persona cuando pasa el umbral dice 6, 7, cuando va cantando en la medida que va aumentando la intensidad, 1, 2, 3, ahí generalmente encontramos 6, 7. Obviamente 9 o 10, consumo de oxígeno. Son valores diferentes que nos definen más o menos lo mismo. Obviamente, los deportistas son los que en general entrenan fase 3. Y bueno, y hay muchas formas de clasificar que después vamos a discutir. Obviamente que para los más desprevenidos estamos describiendo el entrenamiento intervalado. Si describimos el entrenamiento intermitente, no entra acá. ¿Y qué fase es el entrenamiento intermitente? No entra acá. Cuando hablamos de entrenamiento intermitente, ¿qué estamos diciendo? Que tengo una velocidad de consumo de oxígeno, es decir, una velocidad fase 3, pero un aumento del lactato fase 2. Esto es lo que ha hecho el entrenamiento intermitente, romper esta relación consumo de oxígeno-lactato. La rompe. Tenés consumo de oxígeno y no tenés lactato. Este es el principio fisiológico básico de entender el intermitente. Yo puedo trabajar mucho, muy intenso desde el punto de vista gestual, pero muy poco intenso desde el punto de vista metabólico en función de la glucólisis, pero muy intenso desde el punto de vista del consumo de oxígeno. Este es el fenómeno fisiológico del intermitente, que es lo que cambia todo, y es por eso que nosotros
amamos esto porque es lo que cambia todo. Ahora, entonces, si tomamos esto, de consumo oxígeno BAM, tenemos tres posibilidades de modificar esto. O tenemos la posibilidad de aumentar el consumo de oxígeno para poder aumentar la velocidad gestual, lo que sería la curva inicial, la curva que le estoy mostrando que no está llena. Y acá lo que estamos hablando es que tendríamos que aumentar el consumo de oxígeno. Si yo sigo parándome en lo que dije anteriormente, que el consumo de oxígeno no es entrenable, esta vía no la tenemos a disposición. No existe esta posibilidad. Y dije, pero ¿cómo, Rubén? Si yo escuché que hay que entrenar el consumo de oxígeno, yo no sé lo que vos escuchaste. Yo lo que sé es que esto no es posible, que el consumo de oxígeno en un atleta no aumenta. No aumenta desde el año 20. Digamos, hace 100 años que los atletas tienen el mismo consumo de oxígeno. Y no hay aumento. Lo que hay es a veces selección de un tipo muy bueno. ¿Sí? ¿Vos querés un tipo con alto consumo de oxígeno? Buscalo. De la misma forma que querés un tipo muy alto, buscalo. Vos ni hacés crecer a un petizo, ni hacés aumentar el consumo de oxígeno a alguien que genéticamente va a tener 40. No existe esto. Dice, no, pero yo puedo aumentar un 2% el consumo de oxígeno por año en un atleta, esto no es verdad. Si van a buscar, por ejemplo, los datos de Armstrong, van a encontrar que no hubo un aumento en ese sujeto de consumo de oxígeno absoluto. Solo aumentó el relativo porque adelgazó, pero no el absoluto. Si perdió masa grasa. Y no hay aumento. Si vos comparás a mujeres y hombres, las mujeres tienen menos consumo de oxígeno porque tienen más grasa, pero por kilo de masa muscular tienen el mismo consumo de oxígeno que los hombres. Si vos analizás a los chicos tienen el mismo consumo de oxígeno desde los 14 años, ya después no sigue aumentando el consumo de oxígeno. Y se mantiene hasta los 25 y después cae. Digo, no hay manera de aumentar el consumo de oxígeno. Esto puede ser polémico, pero es así, digo, ¿qué vamos a hacer? La realidad es la realidad, no la podemos cambiar. Cuando hay un trabajo muy interesante de Vilat, que cuando puso a gente a trabajar el consumo de oxígeno, en realidad el consumo de oxígeno fue igual, pero corrían más rápido, fueron más eficientes. Bien, esto vamos a volver a discutir. Otra alternativa que nos dicen del máximo consumo de oxígeno es que nosotros podemos tener un consumo de oxígeno en nivel umbral más cerca del consumo de oxígeno del nivel consumo de oxígeno máximo. Es decir, que el consumo de oxígeno umbral, en vez de estar al 80% del consumo de oxígeno máximo, se acerque hasta el 97%. ¿Esto es real? Sí, por supuesto. ¿Cuál es el problema? Bueno, vamos a una vieja figura de Gilles Cometti que decía, todo bien, pero si yo, para desarrollar el umbral, quiere decir que tengo que aumentar el porcentaje de fibras lentas. El peaje que pago para mejorar el consumo de oxígeno umbral es tener una transferencia neta hacia fibras lentas. Y si después quiero pasar de esas fibras lentas a fibras rápidas, no puedo. Entonces, claro, esto es muy bueno para un maratonista, es buenísimo, para un futbolista es espantoso. Por lo tanto, todas esas pretemporadas que lo único que tratábamos de hacer era mejorar el umbral, era simplemente hacerlo al tipo más lento, más resistente, más lento. Yo tengo un amigo, un profesor, Pablo Marazo, que él decía, yo puedo hacer que un deportista corra 3 partidos, lo difícil va a ser que gane alguna pelota. Y es un hecho, una frase que a mí me gusta mucho. Por lo tanto, sí es posible, pero posible es, se puede hacer, pero es bueno solo para algunos deportistas y algunos deportes. Y es muy malo para muchísimos deportes, sobre todo los deportes de contacto y los deportes de pelota. Y los deportes cíclicos de corta duración también es malo. Por lo tanto, no es la segunda alternativa, sacando, insisto, los deportes de fondo muy largos no es una alternativa útil. Por lo tanto, la única que nos queda es mejorar lo que en castellano decimos eficiencia biomecánica y en inglés se dice más economía de carrera. Sí, mejorar la estructura del movimiento. ¿Esto es posible? Sí, por supuesto. Esto es lo que más trabajamos, esto es lo que trabajamos en realidad, en general. Sabiendo que la eficiencia biomecánica o economía de carrera, como le quieran llamar, mejora en forma específica el estímulo y mejora en función de los programas motores que desarrollamos. Si yo no mejoro cualquier cosa, mejoro solo lo que entreno. Esto lo vamos a discutir ampliamente en los videos 7 y 8. O creo que 8 y 9, perdón, 8 y 9. Pero mejora ampliamente esto. Entonces, por lo tanto, tenemos que tener muy en cuenta qué camino elegimos. Nosotros claramente elegimos el de la economía de carrera
Cuando hablamos de economía de carrera, no hablo de economía de carrera de un maratonista, hablo de economía de carrera, de velocidad, de cambio de dirección, de cambio de sentido. Me estoy refiriendo a todo esto como economía de carrera, no el correr una maratón. Si un futbolista está en condiciones de acelerar más económicamente, de frenar más económicamente, de cambiar de dirección más económicamente, de cambiar de sentido más económicamente. De eso estamos hablando. Y esto a veces se hace con trabajos específicos, pero a veces no tanto. Digamos, la estabilidad lumbopélvica me mejora la economía de carrera, sin lugar a dudas. Digo, no es solo haciéndolo cambiar de dirección, es construyendo un tipo que cambie de dirección más fácil. De esto estamos hablando. La fuerza es un camino en la economía de carrera, no es solo correr, no es solo correr. Es generar adaptaciones específicas, no esfuerzos específicos. Digo, acá hay una gran diferencia. A veces la gente cree que hacer algo en forma específica es hacer la competencia. No, es hacer cosas que me mejoren mi competencia específica. ¿Sí? Esto es muy importante diferenciar, porque si no, terminamos no hablando de entrenamiento, terminamos hablando de jugar. Bien, espero que haya quedado claro. Empezamos ya a tirar algunas bombitas, pero estamos tocando temas muy puntuales que creemos que es muy importante que ustedes puedan entender. Así que bueno, nos vemos en el próximo video. Un abrazo.